Sean bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática correspondiente para el sábado 11 de enero del 2025. Les saluda a su servidor Oscar Martínez. Me encuentro en esta oportunidad con el pastor David García. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermano Oscar. Un saludo también para la hermandad. En esta oportunidad, para iniciar de lleno, vamos a dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Amantísimo y soberano Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, hoy y por toda la eternidad de los siglos. Queremos implorarle en esta hora que usted pueda bendecirnos, pueda tomarnos en sus brazos de amor, pueda abrir las cámaras de nuestro entendimiento para poder comprender lo que usted nos da a través de su palabra. Ayúdenos a comprender esta lección, que pueda ser de bendición y beneficio a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús lo imploramos y agradecemos todo. Amén. Bien, hermanos, el título de la lección que estaremos desarrollando en esta oportunidad se llama Una conquista incompleta. Vamos a estudiar cómo el pueblo de Israel se le dio la tarea de poder conquistar toda la tierra que iban a tomar por posesión. Y vamos a ver el desenlace, qué fue lo que ocurrió cuando ellos pasaron por alto el mandato de nuestro Dios. Hay una nota de introducción que nos dice de la siguiente manera: después de haberse establecido en Canaán, las tribus no hicieron ningún esfuerzo vigoroso para completar la conquista de la tierra. Satisfechas con el territorio que ya habían ganado, dejaron que su celo disminuyera y suspendieron la guerra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Bien, cuando nosotros leemos esta parte de la historia, nos damos cuenta que Dios en su momento le dijo al pueblo de Israel que expulsara a todos aquellos habitantes de las tierras que ellos iban a tomar en posesión. Pero nos damos cuenta que una vez el pueblo de Israel se estableció en ese territorio, ellos comenzaron a bajar la guardia, ellos comenzaron a desistir, su celo disminuyó, dice el espíritu de profecía. Y cuando el pueblo de Israel se sintió fuerte, dominante ante las demás naciones que estaban a su alrededor, dice el espíritu de profecía, que en lugar de expulsar al cananeo, lo hicieron tributario. Y es así como se desencadenó una serie de males que trascendió hasta tal punto que el pueblo de Israel cayó en la ruina. Y es por eso, ¿verdad?, que es interesante comprender que cuando el pueblo de Dios se acostumbra a hacer vínculos o a relacionarse con el mundo, esto hace que el mundo comience a minar en sus corazones a tal grado que el pueblo de Dios no logra hacer una distinción entre lo bueno y lo malo. Y es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Dice la primera pregunta, Pastor David: ¿qué está escrito acerca de la obediencia y el servicio de Israel al Señor durante la vida de Josué? Muy bien. En el libro de Josué, en el capítulo 24, versículos 29 y 31, que son los versículos sugeridos para esta pregunta, leemos de que el pueblo de Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces la Biblia muy claramente nos explica que mientras Josué vivió, se manifestó entre el pueblo de Israel una obediencia, verdad, completa. El espíritu de profecía nos explica también que hubo un reavivamiento genuino y también una reforma entre el pueblo de Dios en aquel tiempo. No fue entonces algo ocasional o algo al azar el hecho de que hubiera este cambio tan demarcado en el pueblo de Dios en esta etapa, sino que en realidad hubo un arrepentimiento de todos sus pecados también. Pero algo que me atrevería a decir que tuvo o fue algo importante para que esto se diera, fue también la calidad de líder que tenían en aquel momento.
aunque nosotros comprendemos de que no debemos de seguir a nadie ni poner nuestra confianza en un ser humano, pero también la influencia tiene mucho que ver para que el pueblo también pueda tener una reacción aceptable o reprochable por parte de Dios. Y en este sentido, la palabra de Dios nos hace ver que Josué se clasificó como un personaje cuya vida era de inmutable integridad. Entonces, comprendemos de que tal es el líder, así será también el pueblo. Hay consejos en el Espíritu de Profecía que también rezan de que tal cual es la espiritualidad del pastor, así será también la iglesia. Que la iglesia no dará un paso más adelante del que no haya dado el líder también. Y hoy también nosotros comprendemos la importancia de un reavivamiento y una reforma. Son aspectos que desde el surgimiento del movimiento adventista nos identifican y deberían de ser parte de la experiencia espiritual. Al no darse estas cosas es que el pueblo de Dios empieza a asumir esas alianzas casi irrompibles con el mundo. Y por eso es verdad que la lección nos habla acerca de una conquista incompleta, porque habían otros aspectos, no solamente luchar y presentarse, enfrentar al enemigo, sino sobre todo los aspectos de la convivencia, eran circunstancias con las cuales el pueblo de Dios tenía que tener mucho cuidado. Sin embargo, en el tiempo de la vida de Josué, mientras él estuvo, ¿verdad?, aconsejando, exhortando, amonestando al pueblo, se da testimonio de que el pueblo de Israel sirvió a Dios de todo corazón. Amén. Amén. Bueno, en conclusión, ¿qué está escrito acerca de la obediencia y el servicio de Israel al Señor durante la vida de Josué? Que durante todos los días de Josué, el pueblo sirvió fielmente a Jehová, hizo reformas porque su reavivamiento fue totalmente genuino. Pregunta número 2, bajo el subtítulo Preguntando al Señor. A pesar de no tener un líder, ¿qué continuaron promoviendo los israelitas? ¿Qué le preguntaron al Señor antes de dar el primer paso? Bien, aquí vemos un dato muy interesante, un dato muy importante que vale la pena recalcar de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Hasta este punto, Josué ya no estaba liderando al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel mantenía ese vínculo especial con Dios. ¿Por qué? El libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1 nos dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Noten esto que es interesante. Antes de dar un siguiente paso, antes de proceder a lo que ellos creían conveniente, antes de realizar sus propios esfuerzos o hacer sus propios ideales, ellos tuvieron la iniciativa de poder consultar a Dios para saber si lo que ellos iban a hacer estaba correcto delante de Dios y tenía su aprobación. Y es por eso que la historia nos dice que antes de proceder consultaron a Dios, fueron a preguntarle. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Esa era la inquietud que tenían ellos. ¿Cómo iba a ser el proceder? ¿Cómo iba a ser la forma de conquista? ¿Cómo iban ellos a actuar durante la guerra? ¿Por qué? Porque hasta ese momento recordemos que ellos habían dependido directamente de Dios. Ellos hacían lo que Dios les decía para que pudieran tener éxito en sus batallas. Y en este momento, no teniendo un líder, ellos no pasaron por alto eso que habían acostumbrado a hacer, sino que lo mantuvieron. Ellos consultaron a Dios antes de proceder y fue ahí donde le preguntaron a Dios cómo iban a proseguir, cómo iban a proceder al momento de la conquista de sus enemigos. Sí, pastor. Querido hermano Oscar, escuchado tu comentario también y leyendo lo que la Biblia nos indica sobre la pregunta, el interrogante que hacía el pueblo a Dios, habla de que el pueblo de Dios también entendía que debía ser organizado, que tenía que ser ordenado. No podían combatir, ¿verdad?, de manera indisciplinada. La pregunta es bien clara y dice: ¿quién de nosotros subirá primero? Hablando, el pueblo siempre se caracterizó por estar clasificado por tribus.
eran 12 tribus. Y se había entendido de que cada tribu tendría también de que saber qué lugar el que iba a ser asignado para cada él. En algunas historias de la Biblia encontramos que algunos solicitaron cierta parte de esa tierra prometida y dijeron pelearemos. Uno de ellos fue Caleb, ¿verdad? Que él dijo dame esta tierra y yo la voy a poseer. Y habieron otros, ¿verdad? Que inclusive antes de pasar, ¿verdad? Las fronteras decidieron también, ¿verdad? Quedarse allí. Pero todo era siempre, ¿verdad? Organizado, todo siempre era Dios quien orquestaba la decisión, la forma y a la asignatura de quiénes serían los que darían, ¿verdad? O tomarían la iniciativa. Al menos en este sentido, ¿verdad? Cuando se le fue consultado a Dios, Dios le responde y le dice, Judá subirá. Entonces, algo también que podemos decir es de que es muy importante comprender, mis queridos hermanos, de que si queremos que Dios nos escuche, y que Dios nos dé lo que nosotros queremos recibir, es muy importante estar en armonía con Él. Y la única forma de estar en armonía con Él es estando, ¿verdad?, perseverantes en la obediencia, perseverantes en cuidar también, ¿verdad?, las influencias que pueden corrompernos y apartarnos de ese enlace que es tan indispensable para con nosotros y con Dios. Amén. Así es, mi hermano. Si nosotros recordamos la historia, el proceder del pueblo de Israel, ¿qué sucedía cuando el pueblo actuaba y no consultaba a Dios? No obtenían la victoria. Y si nosotros nos damos cuenta acá el texto, Dios les da la seguridad y les dice, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Dios les daba la seguridad de que iban a tener éxito. Pero, ¿por qué? Porque en primer lugar habían consultado a Él para después poder proceder. Entonces, en conclusión, a pesar de no tener un líder, ¿qué continuaron promoviendo los israelitas? Continuaron promoviendo una buena relación con Dios. ¿Y qué le preguntaron al Señor antes de dar el primer paso? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Amén. Pregunta número 3, Pastor David. ¿A qué pueblo entregó el Señor primero en manos de las tribus de Judá y Simeón? Muy bien, primeramente quiero comentar de que, o más bien resaltar lo que Patriarcas y Profetas en la página 528 nos dice, en el sentido de que Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad a fin de que no inundara al mundo. Con esto podemos concluir y entender entonces de que no es que el Señor viera como enemigos o viera con odio a estas naciones de manera antojadiza. Había una razón por la cual este pueblo, esta nación, ¿verdad?, debía de ir siendo disminuida o debía de ir siendo desaparecida quizás gradualmente. Me refiero a sus conductas, no me refiero en sí a como especie o como raza, ¿verdad?, sino a la influencia, a la inmoralidad que predominaba en ella. Por eso es que Dios había utilizado, dice aquí, al pueblo de Israel como ese instrumento para que pudiera hacerlo. Y fue gradualmente. En este sentido es bien interesante el poder ver cómo en el libro de Jueces versículos 3 y 4 se hace alusión, ¿verdad?, a cómo estas tribus subieron y según da a entender, ¿verdad?, se encontraron de entre los cananeos con un pueblo llamado los fereceos. Quizás investigando un poquito acerca de estos fereceos, el comentario nos hace ver algunas características de este pueblo. Eran aldeanos, eran personas, ¿verdad?, agrícolas. Era una tribu cananea que anterior a la entrada de los israelitas en Canaán. Parece haber ocupado una sección importante del país. Se cree inclusive que ya estaban allí establecidos desde los días de Abraham. Son algunos comentarios que los historiadores relatan acerca de estos fereceos. También encontramos otro aspecto relacionado con los fereceos que posiblemente eran una población nómada, ¿verdad? O sea, no tenían un lugar establecido. Por ende, entendemos que quizás fueron los primeros con los cuales se encontraron los israelitas, ¿verdad?, en Canaán. Por eso pienso, ¿verdad?, de que se da a entender que
de Dios les fue dicho al pueblo de Israel que iban a ser entregados el cananeo y el fereceo. Pero más allá de todo esto, resalto, ¿verdad?, el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre va a ser tener un pueblo para que pueda, ¿verdad?, contrarrestar esa influencia que está destruyendo, que en aquel momento estaba destruyendo a las naciones, ¿verdad?, de las cuales Dios siempre tenía propósito de salvarlo. Y en este tiempo, ¿verdad?, es la misma situación. Dios tiene un pueblo por medio del cual el Señor también quiere, ¿verdad?, contener esa ola de inmoralidad, y más hoy en día que sobreabunda la maldad. Amén. Amén. Bien, en conclusión, ¿a qué pueblo entregó el Señor primero en manos de las tribus de Judá y Simeón? Bueno, fue al cananeo y al fereceo. Amén. Cuarta pregunta. ¿Qué ciudad famosa que todavía estaba en manos de los paganos conquistaron los hijos de Judá? ¿A qué otros territorios fueron? Bien, recordemos, hermanos, de que el propósito de Dios era de que el pueblo de Israel tomara por posesión toda la tierra de Canaán y por consiguiente desplazara o erradicara de una vez por todas a todos aquellos que estaban habitando esas naciones que el pueblo iba a tomar para sí. Y la Biblia nos dice en el libro de Josué capítulo 1, versículos 8 al 11. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Entonces, en ese momento la ciudad de Jerusalén estaba situada, estaba, mejor dicho, tomada, ¿verdad? O estaba habitada por habitantes cananeos, habitantes paganos, idólatras. Y el pueblo de Israel cumplió lo que Dios había establecido en ese momento, de desalojar, de erradicar a aquellos habitantes de esas naciones paganas que tenían costumbres totalmente diferentes a lo que Dios había establecido. Ahora, ¿a qué otros territorios fueron? Recordemos que el propósito de Dios era que ellos desalojaran, ellos tomaran por posesión a toda aquella tierra de Canaán. Entonces la Biblia nos sigue diciendo, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las ciudades, en las montañas, en el Negev y en los llanos. También nos menciona, ¿verdad?, que ellos tomaron por posesión la ciudad de Hebrón, que más adelante, ¿verdad?, en la historia nosotros comprenderemos que se convierte en una ciudad de refugio. También la Biblia nos habla acerca de Sesai, Aimán, Talmai. De ahí se fueron a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces, esas fueron las demás naciones o demás ciudades, mejor dicho, que ellos tomaron, o los territorios a los cuales ellos conquistaron después de haber tomado por posesión, ¿verdad?, Jerusalén, aquella ciudad que más adelante iba a convertirse en un emblema de grandeza para el pueblo escogido por Dios. Recordemos que la nota resalta algo muy importante. A esta solo les quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina y completar la tarea de desalojar a los habitantes de la tierra. Ese era el único objetivo, el propósito que Dios había establecido para el pueblo de Israel, desalojar aquella tierra que ellos iban a tomar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ese lugar, esas tierras se encontraban sumidas en la idolatría, en la corrupción, en la inmoralidad, como veíamos en la pregunta anterior. Y es por eso que Dios daba la orden de desalojar, de no dejar absolutamente nada, ningún vestigio de lo que había sido anteriormente estas ciudades. Bien, en conclusión, ¿qué ciudad famosa que todavía estaba en manos de los paganos conquistaron los hijos de Judá? Bueno, fue la ciudad de Jerusalén. ¿A qué otros territorios fueron? Al Negev, al Hebrón, al Sesai, a Ainam, Talmai y al Debir. Entonces, esa es la respuesta. Quinta pregunta, Pastor David. ¿Llevaron a cabo el plan las tribus de Manasés y Efraín para sacar a los paganos del territorio de Canaán? Quizás a esta altura del estudio nos damos cuenta que quizás este es el punto céntrico del tema de nuestra lección, ¿verdad? Una conquista incompleta. Porque si bien es cierto, se estaba expandiendo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y si bien es cierto también, por medio del liderazgo de Josué, se había quebrantado el poderío de los cananeos,
Sin embargo, había todavía algo en en el plan de Dios que no se había hecho. Y era aquella parte de desalojar a los habitantes de la tierra. Entonces, así como el Señor había dicho, primero era Judá y luego empezaron, ¿verdad?, por tribus a avanzar en la posesión, llegó el momento en el cual también Manasés y Efraín, que son los que menciona la pregunta, también ya habían tenido su tiempo para poder conquistar Canaán. Pero la Biblia también dice algo ya no alentador en relación a lo que debió haber hecho el pueblo de Israel y estas tribus específicas. En relación a Manasés y Efraín, en el libro de Jueces 1, 27 al 29, encontramos que Manasés no arrojó a los de Bet-Seam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanag y a sus aldeas, ni a los de Dor, ni a los de Bleam, ni tampoco a los que habitaban en Megiddo. Y el cananeo dice que persistía en habitar en aquella tierra. Tampoco dice, ¿verdad?, de que no hicieron frente agregaron algo también, hicieron tributario al cananeo. Ahora, en el caso de Efraín, tampoco, ¿verdad?, arrojó a los cananeos de la tierra que ellos habían conquistado y que también, ¿verdad?, habitaron en medio de ellos. Entonces, qué triste, ¿verdad?, porque hicieron algo incompleto, aunque ellos eran los que gobernaban y los cananeos se habían sujetado, se habían sublevado, ¿verdad?, o se habían visto sumisos al poder que tenían ahora los israelitas como nación. Pero el pueblo de Israel dice que tardó mucho en completar la obra de expulsar. Dios no había dicho que fuera de golpe aquella evacuación de los cananeos, pero debió haber sido paulatina, un proceso que debió darse sin ninguna demora. Pero llegó al punto en el que los israelitas se sintieron cómodos, confiados, hasta el punto de que el ejército de los israelitas se disolvió y llegó el punto que hasta se miraba ya difícil el poder reanudar la guerra. Ahora no cumplieron tampoco con la obra de expulsar a los cananeos y los volvieron tributarios. Así que no cumplieron el plan, ¿verdad?, que Dios le había indicado a Manasés y a Efraín. Amén. Amén. Siento propicio, Pastor David, comentar un poco de lo que mencionaba la nota de la primera pregunta, que nos dice de la siguiente manera: se arrepintieron de sus pecados y les fueron perdonados, pero la semilla de maldad que había sido sembrada creció hasta dar frutos. Uno por uno los fieles centinelas que cruzaron el Jordán depusieron su armadura. Y ahí descuidaron la labor, la orden que Dios les había dado. En conclusión, ¿llevaron a cabo el plan las tribus de Manasés y Efraín para sacar a los paganos del territorio de Canaán? No, no la llevaron a cabo. Amén. Sexta pregunta, bajo el subtítulo Ciudades no conquistadas. ¿Qué se registra acerca de las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí en relación con el plan divino de Dios para la tierra de Canaán? Aquí nos vemos también, vemos cómo fue el proceder de estas otras tribus. Si bien es cierto, las tribus de Manasés y Efraín pasaron por alto el expulsar a todos los cananeos de sus territorios, más bien los hicieron tributarios, no ocurrió nada diferente en relación a estas otras tribus de Zabulón, Aser y Neftalí. La Biblia nos menciona en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 30 al 33. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de ellos y también fue tributario.
Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afec, en Renob, sino que ellos, los cananeos, habitaron también en medio de ellos, porque no los expulsaron. Tampoco Neftalí arrojó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes en Bet-Anat, sino que ellos moraron en medio de ellos, en medio de los cananeos. Entonces nos damos cuenta cómo una cosa llevó a otra. Si nosotros recordamos la historia, en su momento, el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16, Dios fue enfático y le dijo al pueblo de Israel que no debían dejar absolutamente a nadie en las naciones que ellos, en las ciudades que ellos iban a poseer, sino que tenían que erradicarlo de una vez por todas para que no volviera a surgir la semilla de maldad para después, ¿verdad?, contaminar a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros recordamos el primer proceder de la tribu de Benjamín, el libro de Jueces 1:21 nos dice, ¿verdad?, que al momento después que Judá hubo conquistado las ciudades y expulsó a todos los cananeos, dice, al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Noten eso. Tiempo después que habían recibido la orden que expulsaran a todo cananeo, los hijos de Benjamín pasaron por alto todo esto y más bien hicieron tributario al cananeo. Y posteriormente en el capítulo 1, versículo 23 al 25, nos habla de la experiencia de los hijos de la tribu de José. La Biblia nos hace mención y nos dice que mientras ellos, los hijos de la tribu de José, estaban por conquistar la ciudad de Betel, ellos enviaron espías a esa ciudad para poder conquistarla. Y en ese momento ellos vieron a un hombre saliendo de la ciudad. Y entonces los espías que estaban por conquistar esa ciudad o por reconocerla, comenzaron a dialogar con aquel hombre que vieron salir de la ciudad de Betel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le pidieron que les enseñaran las entradas de esa ciudad para después tomarla. ¿Qué fue lo que sucedió cuando tomaron esa ciudad de Betel? Dejaron libre, dejaron ir al hombre que les había informado las entradas y juntamente con él a su familia. Pasaron por alto la orden que Dios había dado. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió más adelante con las demás tribus? Bueno, ya comentaba en la lección anterior, en la pregunta anterior, perdón, que las tribus habían pasado por alto y no expulsaron al cananeo, sino todo lo contrario, lo hicieron tributario. Y en este momento las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí también hicieron lo mismo. Permitieron que los paganos habitaran en medio de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, nos damos cuenta que la corrupción habitó también en medio del pueblo de Israel. Hay algo muy importante que quiero resaltar en la nota. En su incredulidad y amor a la comodidad, se congregaron en las porciones ya conquistadas en vez de proseguir y ocupar nuevos territorios. Así comenzaron a apartarse de Dios y al no cumplir el propósito divino, hicieron imposible que Dios cumpliera su promesa para bendecirlos. Y aquí hay una pregunta que también es para cada uno de nosotros, que debe de hacernos conciencia. ¿No está haciendo lo mismo la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia en este tiempo? Se está acomodando también en los territorios que han alcanzado y no están preocupados en alcanzar más territorios, los cuales el Señor desea que también sean establecidos, que es lugares de reunión o en otras palabras, sean lugares en los cuales se predique la palabra del Evangelio, se extienda cada vez más la misión que el Señor nos ha dejado cada uno de nosotros, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en conclusión, ¿qué se registra acerca de las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí en relación con el plan divino de Dios para la tierra de Canaán? Que tampoco hicieron la reforma que se les había encomendado. Pregunta número 7, Pastor David. ¿Qué pasó cuando los israelitas, en lugar de seguir conquistando los territorios que Dios les asignó, se detuvieron y vivieron entre los paganos? Bueno, quizás podríamos razonar
que al no conquistar somos conquistados. Y eso fue lo que sucedió con los israelitas. El espíritu de profecía nos amplía y dice que se conformaron, dijeron, hey, suficiente con lo que he alcanzado, no me afecta que estén aquí los cananeos cerca, y entonces se amoldaron a aquel tipo de vida al cual se volvieron vecinos de los que debieron de ser, ¿verdad?, enemigos, por decir así. Ahora llegó el momento en el cual, ¿verdad?, todas las advertencias que Dios les había dado no representaron ya ninguna consideración para los israelitas. El hecho que Dios les dijo, ¿verdad?, que repelieran a los cananeos, fue desoído y fue desobedecido. La amonestación de que no hicieran vínculos tampoco con los cananeos, también, ¿verdad?, todo eso fue desobedecido. Jueces 3, versículos 5 y 7 nos dice de que cuál fue la actitud de los israelitas. Y dice que habitaban entre los cananeos, entre los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. También dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que se olvidaron de Jehová y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Qué terrible, ¿verdad?, la situación en la que se volvió el pueblo de Israel. Se volvió completamente quizás peor que aquellos que sin conocimiento del Dios verdadero actuaban de manera errada. Ellos lo hacían con conocimiento y con muchas advertencias. Ahora, como nuestro hermano decía, esto es un espejo para la iglesia en el último tiempo. Si la iglesia empieza a establecer vínculos con el mundo, si la iglesia se conforma, ¿verdad?, en la comodidad que el mundo sugiere hoy en día, si la iglesia, ¿verdad?, no ve como perjudicial el que nuestros hijos formen alianza, casamientos con los incrédulos, con los no creyentes, si nos conformamos con eso y lo vemos como algo inclusive digno de aplaudir, no llegará el momento en el cual también nosotros desestimaremos a Dios, nos apartaremos de Él y nos volveremos, ¿verdad?, también adoradores de esas imágenes que fueron tan condenables en el tiempo del pueblo de Israel. A veces nosotros no consideramos, hermanos, la influencia que producen las gentes afuera. A veces nosotros desestimamos, confiamos mucho, ¿verdad?, en nuestro conocimiento. De sobra sabemos lo que Dios no aprueba. Sin embargo, muchas veces, ¿verdad?, también nosotros como el pueblo de Israel permitimos la cercanía con las cosas que a Dios no le ofenden. Yo pienso que si nosotros no cumplimos la tarea que Dios nos ha dado, corremos un gran peligro también de repetir la historia del Israel antiguo. No dista mucho que suceda lo mismo para el pueblo de Israel espiritual, para el pueblo adventista del último tiempo, si no estamos dispuestos a conquistar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dejado que conquistemos. Si no estamos dispuestos, ¿verdad?, a romper cualquier vínculo en el mundo que nos desvincule de esa relación tan especial que debemos de manejar con nuestro Dios. Amén. Bien, solamente recalcar la última porción de la nota que nos dice, aliándose con los cananeos, violaron abiertamente el mandamiento de Dios y así dejaron de cumplir la condición bajo la cual les había prometido ponerlos en posesión de Canaán. Y es ahí donde nos damos cuenta que cuán terrible es desobedecer los mandatos de nuestro Dios. En conclusión, ¿qué pasó cuando los israelitas, en lugar de seguir conquistando los territorios que Dios les asignó, se detuvieron y vivieron entre los paganos? Número 1, se hicieron idólatras. Número 2, emparentaron con los idólatras. Y lo que es peor, número 3, se olvidaron de Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, que el estudio de estas lecciones de escuela sabática puedan hablarnos a nuestra conciencia y hacernos comprender
cómo nos encontramos nosotros delante de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de analizar, ¿hemos dejado de hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos? ¿Será que estamos cayendo en el mismo error que cometió el pueblo de Israel de antaño? El Señor nos ayude para que fielmente podamos cumplir cada uno de sus preceptos. Amén. Amén. Bien, hermanos, para ir concluyendo o ir finalizando con el estudio de esta lección de escuela sabática, lo vamos a hacer nuevamente dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Vamos a pedir al pastor David que nos pueda dirigir a Dios en oración. Bendito Dios que está en el cielo, alabamos y bendecimos su santo nombre. Le damos las gracias por el maravilloso estudio de su palabra. Perdónenos, Señor, por las veces que nos hemos olvidado de ese pacto que hicimos. Perdónenos si en algún momento hemos corrido, Señor, tras las influencias de este mundo. O si hemos convivido, Señor, y nos hemos acostumbrado a estar cerca del pecado y sentirnos bien con él. Ayúdenos para que como pueblo de Dios podamos establecer esa barrera de separación y ser una influencia beneficiosa para el mundo. Ayúdenos para realizar una conquista completa, Señor, en nuestra familia, en la iglesia, en el vecindario, y que podamos expandir este evangelio eterno para que nuestro Señor Jesús vuelva pronto a esta tierra. Bendiga este estudio, Señor, y que los comentarios, aunque sean humildes, tal vez cortos, Señor, en capacidad o en discernimiento, puedan ser de ayuda, Señor, para las personas que con buena voluntad desean aprender un poco más de su palabra. Perdone nuestros pecados, nuestras deficiencias, y bendiga a todo su pueblo en el mundo entero. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, les agradecemos el sintonizarnos en este desarrollo de la lección de escuela sabática, esperando que el aporte que proporcionamos pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y también pueda ser, ¿verdad?, de crecimiento espiritual. Se despide de ustedes su servidor Óscar Martínez, pastor David García. Mucho gusto, les esperamos para una próxima edición del estudio de la escuela sabática. El Señor les bendiga.